Hola, ¿hay alguien? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? Buenas, bienvenidos, bienvenidas. Hola, Almudena. Hola, José Daniel. Decidme si me oís bien, si me veis bien y si oís la música de fondo. Y si no molesta la música. Y decidme quién estáis por aquí. Hola, Angélica. ¿Qué tal te ha ido el audio? ¿Lo has escuchado? ¿Qué tal? Cuéntame. Decidme si se oye la música y si se oye muy fuerte para bajarla. No se oye la música. Vale. Mira a ver si se oye ahora. Vale. Y una cosa, decidme por favor si ahora se oye, se va a ver un vídeo y se oye la música. Vale. La música se oye muy floja, le puedo subir un poco más. No quiero que moleste, solo quiero que nos acompañe. Cuéntame, Angélica, ¿qué tal la...? ¿Ya está bien la música? ¿Qué tal el audio? ¿El vídeo se ve y la música no se oye? ¿Qué música? ¿Esta o la del vídeo anterior que he puesto? Muy bien, lo escuché anoche, pero del todo no, porque me quedé tan dormida y ni me enteré. Muy bien. ¿Era eso lo que querías? ¿Dormías bien antes? ¿Dormías bien?
¿O has empezado a dormir con el audio? Contadme por aquí, venga. Vamos, que no, que luego se hace esto muy largo. A mí me da igual, pero es para que me gustaría que los que empiezan que acaben, ¿vale? Porque además hoy vamos a hacer hipnosis, entonces me gustaría que los que entren estén hasta el final. Y también ir diciendo que si estás viéndome ahora mismo por medio de otra cuenta que no es la mía, que no es la de Salva Hipnosis, vente a la mía. Búscame en Facebook y vente a la mía. Más que nada porque si escribes algo no te voy a ver. No lo veo. Yo ahora mismo sé lo que me escriben solamente en mi cuenta. Angélica, ¿dormías antes o para qué te ha venido bien el audio? Y aprovecho para invitaros a todos a que me pidáis el audio. El audio lo podéis pedir a este WhatsApp, a este. Vale, José Daniel, lo único que tienes que hacer es ponerte en un lugar cómodo. De hecho, debéis de ir poniendo ya en un lugar cómodo, en un sitio donde nadie os vaya a molestar, para hacer la hipnosis que vamos a hacer a continuación. Os colocáis en un sitio cómodo, en un sitio donde no nos moleste nadie y nos vamos preparando para empezar. A ver, me costaba mucho quedarme dormida, pero últimamente duermo muy bien. Vale, ¿ha sido a raíz del audio el que has empezado a dormir bien? Vaya, ya están desinfectando. Vale, ir contándome, venga, vamos, que no quiero que se haga demasiado largo. Quiero que estéis, los que empezáis, que seáis comprometidos y que os quedéis hasta el final. Bueno, para los que no me conocen, yo soy Salva, soy hipnotista profesional, me dedico todos los días a ayudar a personas por medio de hipnosis, pues a dejar de fumar, a bajar de peso, a eliminar ansiedad, estrés, miedos, fobias, etcétera. Y lo que estoy haciendo es cada 2 días, desde que empezó el confinamiento, estoy haciendo una serie de directos, bueno, pues para aportar mi granito de arena en este momento y para ver si las personas que me siguen pues convierten este momento, que hay personas que creen que hay que soportarlo, que hay que resistir, lo convierten en un momento de oportunidad, es un momento, en una experiencia. Vale, Angélica, a raíz de seguirme estás durmiendo mejor, vale, genial, me alegro. Lo que decía, bueno, pues lo que estoy haciendo es aportando mi granito de arena, explicando cómo funciona la mente. Creo que si sabemos cómo funciona la mente, entenderemos por qué tenemos ansiedad, por qué tenemos miedos, por qué tenemos ataques de pánico, etcétera. Y aparte, bueno, pues siempre doy alguna técnica, alguna bueno, pues eso, técnicas de programación neurolingüística o de autohipnosis para ayudaros a
a llevar este momento, a verlo como un momento de oportunidad, para que no sea un momento catastrófico. Además, estoy regalando a todo el que asiste a mis directos, les estoy regalando un audio que me lo podéis pedir en este WhatsApp. Si escribís a este WhatsApp, me podéis pedir el audio y yo os lo mando encantado. También deciros, bueno, pues que por aquí, a ver, un momento, vale, por aquí pone que estoy haciendo terapias online y que bueno, que los que asistís a mis directos, ya os lo digo, que durante un tiempo lo que os ofrezco una sesión gratuita para que me contéis un poco más sobre vuestro problema y ver si realmente os puedo ayudar. Así que ya lo sabéis, las personas que me seguís aquí durante este periodo, cada 2 días hago un directo, pues tenéis una sesión gratis para consultarme cualquier cosa. Todo, por supuesto, online, por medio de Skype. Cada uno desde su casa. Vale, pues vamos a ir empezando. Si tenéis alguna pregunta, me la vais dejando por aquí. Me encanta que me hagáis preguntas y así no solo tengo que hablar yo. Si queréis, incluso por privado, me podéis hacer alguna pregunta o algo y la contesto. De hecho, hoy voy a contestar varias preguntas que me habéis hecho por privado y que bueno, pues que tampoco tiene que importar realmente de dónde viene, porque al fin y al cabo las dudas que me ponéis pues son dudas muy recurrentes, son dudas que habitualmente tiene muchísima gente y más en este momento. Como he dicho en los anteriores directos, lo que sentimos ahora mismo es algo desconocido y lo desconocido nos da mucho miedo. Pero si ya veníamos de atrás con ansiedad o con ataques de pánico, pues lógicamente este momento es ideal, es perfecto para sentir esos ataques de pánico mucho más a un nivel mucho más alto e incluso se provocan de una manera más fácil. He hablado con varias personas a lo largo de estos días y bueno, pues lo que te dicen es que cada vez les surge más el ataque de pánico, les surge más el ataque de ansiedad y repito, si ya venías con esa ansiedad, con ese miedo, normal que ahora mismo tengas que se dispare esos niveles. Y ten en cuenta que si no haces algo en este momento en el que tienes todo el tiempo del mundo, que no tienes que ir a ningún lado, que estás en tu casa y que desde tu casa se puede solucionar perfectamente, atendiendo, pues no sé, a directos como este que estoy haciendo yo ahora mismo, o incluso llamándome por teléfono o por mi mail, no lo sé. Si no haces nada para solucionar los problemas que venías arrastrando, probablemente cuando salgas vas a estar peor, ¿de acuerdo? Entonces que sepáis que, bueno, pues que incluso desde casa se te puede ayudar. De hecho lo estoy haciendo. Dicho esto, vamos a ver hay personas que me han preguntado por los ataques de pánico, es lo normal, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Pues que, como he dicho en otras ocasiones, el miedo es una alarma, es una alerta que tenemos instalada para defendernos, para ponernos alerta realmente. El miedo hacia, no sé, hacia los perros, pues lo que te impide es que te acerques al perro para que no te muerda. Es la manera que tu mente sabe protegerte. Es una de las formas que utiliza para protegerte. De hecho, la ansiedad es un miedo desproporcionado, es un miedo irracional hacia todo lo que va a ocurrir, hacia el futuro. ¿Qué ocurre? Que cuando ese miedo tan desproporcionado sube al siguiente nivel, que si no hemos sabido, digamos, parar esa alarma a tiempo,
esa alarma que es el miedo, no la hemos sabido parar y ya se ha convertido en ansiedad, pues el siguiente nivel es ataque de pánico o ataque de ansiedad. Es decir, no, vuelvo a repetir, el problema no surge en este momento de confinamiento, el problema no ha surgido ahora de repente, el problema ya lo traíamos y digamos que ahora lo que estamos haciendo es manifestarlo de otra manera. Entonces el ataque de pánico es habitual por eso, porque si ya llevábamos un miedo, una ansiedad arrastrada desde antes, generada normalmente por una época en la que nos traumatizamos, en la que generamos inseguridades, pues lógicamente en este momento de desconocido, un momento en el que estamos fuera de nuestra zona de confort porque nos está ocurriendo algo desconocido, pues es normal que esa alarma suba un nivel. Si tú ese nivel, digamos, lo tienes estropeado, cualquier cosa que ocurra lo va a disparar hasta el máximo. Y ahora la pregunta, ¿qué hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer cuando tenemos un ataque de pánico, un ataque de ansiedad? Mirad, lo primero, paso número 1. El paso número 1 es dejar de acudir a eso que nos da tanto miedo. Es decir, analiza qué es lo que te está sucediendo. Si lo que te está sucediendo es real, porque estás enfermo, enferma, porque tienes un familiar o un familiar enfermo o incluso fallecido, es un problema. Eso es un problema. Digamos que eso es esto no es algo natural, que tú tengas ese miedo o que tengas esa angustia, ¿de acuerdo? No estamos trabajando eso. Se puede trabajar, pero si es tu caso, bueno, pues pónmelo por aquí y hablamos. Pero realmente lo que estamos tratando es de rebajar el nivel de ansiedad. Y el nivel de ansiedad es algo que tu mente ha fabricado, no existe realmente. Entonces, primer paso es analiza qué es lo que te está pasando y mira si se puede fotografiar. Mira si es algo real. Si es algo real, si es un problema real, repito, hay que trabajarlo de alguna manera distinta a lo que os estoy diciendo, ¿vale? Eso sí que es un problema. Pero si tu problema no es real, que solamente lo está construyendo tu mente en base a todo lo que vemos, a todas las noticias que nos llegan, a todo esto, entonces el siguiente paso, una vez que lo hemos analizado, el paso número 2 es dejar de ver ese tipo de noticias, sobre todo las redes sociales. No me canso de decirlo. Hoy he puesto un vídeo en mi muro que os invito a que lo veáis porque define muy bien, muy claro qué es lo que hace realmente el COVID-19 en nuestro cuerpo, cómo nos afecta. Y una de las cosas más curiosas es que todos los investigadores, todos los expertos coinciden en que siempre le va a atacar a la persona que ya esté enferma, que ya tenga una patología. O simplemente a una persona es más fácil que entre dentro de una persona que tenga las defensas bajas. Eso coinciden todos los expertos y en este vídeo además lo vuelven a confirmar. Bien, cuando bajan las defensas, baja nuestro sistema inmunológico y parece ser que el virus, no solo el COVID-19, sino la gripe o cualquier otro virus, es más fácil que entre porque nuestras defensas están indefensas, valga la redundancia. Con lo cual, lo que estamos haciendo es dejándole la puerta abierta al virus para que entre. Una vez que ha entrado, si nosotros esas defensas las seguimos teniendo bajas, lo que va a hacer el virus va a acampar a sus anchas y va a hacer lo que tenga que hacer. Con lo cual es muy importante tener las defensas altas y tener el sistema inmunológico fuerte. ¿Cómo lo hacemos? Pues imaginaos que si el sistema inmunológico es un médico interno que tenemos todos dentro de nosotros, imaginaos qué le ocurre a ese médico que es capaz de curar todo cuando se siente estresado, cuando se siente enfadado por todo lo que ve, por todo lo que oye, cuando se siente triste, cuando se siente deprimido, cuando se siente estresado. ¿Qué le ocurre a ese médico? Pues lógicamente no es eficaz. Ese médico es nuestro sistema inmunológico y lo que está es
digamos, de baja. Está deprimido, está de baja, con lo cual no puede ayudarnos, no puede curarnos, no puede evitar que el virus entre porque está mal. Realmente a quien hay que ayudar es a nuestro sistema inmunológico. Ya lo están diciendo los expertos. Todo se radica en fortalecer, en acostumbrar a nuestro sistema inmunológico para que el virus no nos afecte. Esa va a ser la solución final. Con lo cual, ¿qué le ocurre a una persona cuando ve una noticia que ya está comprobado? La policía lo ha dicho, el 90% de las noticias que vemos en las redes sociales son falsas. Todos estos audios, todos estos vídeos de supuestos médicos, todos estos que se meten con políticos y todo eso normalmente son bulos. Y ahora os explicaré por qué, para qué se generan todos estos bulos, porque algo tendrá que, algún sentido tendrá que tener, ¿no? Para algo se hace. El caso es que cuando nosotros vemos ese tipo de noticias y nos enfadamos, nos indignamos, vemos que, no sé, que nuestros gobernantes no están haciendo nada, es como si dijéramos, es que nuestros gobernantes quieren que la gente muera. Eso es lo que realmente nos están haciendo creer. ¿Qué ocurre? Pues que cuando yo creo eso, lógicamente me enfado y me indigno. Bien, ¿qué le ocurre a mi sistema inmunológico? ¿Qué le ocurre a mi médico? Pues también se indigna. Cuando mi médico se indigna, ya sabéis lo que le está ocurriendo. Cuando mi médico se estresa, se deprime o se enfada, no es capaz de defenderte. Y es con lo que es tu defensa natural. Tenemos un médico interno, se llaman defensas, se llama sistema inmunológico, y lo que estamos haciendo es estresarlo, asustarlo con ese tipo de noticias falsas. Si tenéis alguna duda, escribidla por aquí. Por lo tanto, paso número 1 para eliminar los ataques de pánico es analizar. Lo que me está ocurriendo es real, estoy enfermo, tengo un familiar enfermo, tengo un familiar que ha muerto, o simplemente es un pensamiento, simplemente es un miedo, simplemente veo que la casa se me cae encima, simplemente es incertidumbre, ¿vale? Si es la segunda opción, siguiente paso es elimina de tu vida todo lo que estrese a tu médico interno, todo lo que pueda dañar a tu sistema inmunológico. Paso número 2. El paso número 3. Pues el paso número 3, lo que tenemos que hacer es utilizar la respiración. Ya lo he enseñado en otros directos y hoy lo vamos a volver a hacer, ¿de acuerdo? Es utilizar la respiración de modo que la respiración misma nos relaje. Cuando tú respiras de la manera correcta, de la manera que os voy a enseñar, bueno, que ya os he enseñado, nuestra mente lo que se da cuenta es que tiene que bajar ese nivel de ansiedad, tiene que bajar ese nivel de miedo, porque no tiene sentido. Es decir, si yo estoy respirando de manera tranquila y de manera ordenada, a mi mente lo que le está llegando es que no hay peligro, con lo cual el nivel de ansiedad va a bajar, porque el nivel de ansiedad está aquí. Por mucho que tú lo sientas en el pecho, por mucho que creas que te ahogas, realmente es tu mente la que está generando la orden de que hiperventiles, de que generes energía. ¿Para qué? Hay un peligro y tienes que salir corriendo o tienes que luchar. Esto ya lo expliqué en anteriores directos. Si es la primera vez que entras, vete a los directos anteriores que están en mi muro y verás todo esto. Entonces, paso número 3 sería tomar el control, la respiración. ¿De acuerdo? Una vez que tomamos la respiración y que somos capaces de pensar, lo que tenemos que hacer es pensar realmente qué es lo que estamos sintiendo. Es decir, qué emoción es la que nos está embargando en este momento. Esta emoción que me embarga es miedo, es rabia. ¿Qué es? Porque si es rabia, ahora mismo no deberíamos de tener rabia. Ahora mismo lo que deberíamos de tener es comprensión para que todas las personas que están trabajando por nosotros lo hagan lo mejor posible.
y que comprendamos incluso que si, bueno, que si se equivocan, que si algo sale mal, no es porque quieren que salga mal. Esto nos va a evitar la rabia. Si lo que sentimos es tristeza, la tristeza es la sensación de que he perdido algo o alguien. Si no he perdido a nadie, no tengo que sentir tristeza. ¿De acuerdo? Fijaros que lo que vamos a ir es desglosando un poquito lo que es el miedo, lo que es el ataque de pánico. Lo que queremos es ver para qué está. ¿Para qué? ¿Para qué ha llegado en este momento ese ataque de pánico? ¿Para qué tengo ese miedo? ¿Realmente estoy en peligro? Y si estoy en peligro, ¿a qué nivel? Porque si estoy simplemente lo que tengo es miedo a que cuando salga, no sé si todo va a ser igual o va a cambiar mucho el mundo, pues realmente no puedo tener mi alarma al máximo. Porque mi alarma al máximo es cuando estoy en peligro de muerte. ¿De acuerdo? Entonces, para eso utilizamos la respiración, como vamos a hacer ahora a continuación, y analizamos qué emoción es la que nos está embargando en este momento. Ya hablaremos otro día exclusivamente de la inteligencia emocional, de lo que son las emociones y de qué significa cada una y cómo hay que trabajar cada una. Pero simplemente quédate con esto. Si es rabia, date de baja del Facebook, vamos, directamente. Porque no tiene sentido que ahora mismo, en un momento de incertidumbre, lo que tengamos es rabia. ¿Por qué? Porque nos están generando de una manera externa. Y ahora os voy a explicar para qué se está generando todo esto. Ya lo he dicho muchas veces, en este momento estamos en un trance profundo, estamos totalmente hipnotizados. La hipnosis no es dormir, la hipnosis es un estado natural de tu mente, es un estado de aprendizaje, es un estado en el que tu mente se encuentra muy sugestionable, es muy vulnerable de alguna manera. Claro, toda la hipnosis que hagas en terapia, que yo te pueda hacer, va a ser toda positiva, porque todo va a ser para tu beneficio. Pero ojo, porque la hipnosis que estamos recibiendo, sobre todo de las redes sociales, no es positiva. Simplemente lo que quiere es debilitar más tu sistema inmunológico. Y dirás, ¿para qué? Pues te lo voy a decir. Hay un principio que dice que la mente, digamos que sigue un patrón. Y cuando tú le marcas ese patrón, todo lo que ocurre después, digamos que se va a meter, va a entrar dentro y no vas a poner ningún impedimento. Por ejemplo, lo utiliza muchísimo el marketing, lo utiliza muchísimo la religión, la política, los medios de comunicación, lo utilizan mucho, lo están utilizando continuamente contigo. Y te dicen 3 o 4 cosas que son reales. Por ejemplo, hoy es miércoles, hoy es 8 de abril, hoy, son las 8:39, ahora mismo son las 8:39, y por eso en la siguiente respiración te relajas profundamente. ¿Qué es lo que he hecho? Lo que te he dicho es 3 cosas que son constatables, que son verdad, que se pueden constatar, y la cuarta, aunque no sea verdad, tu mente lo asume. Por lo tanto, es como que, notas como que te relajas. Fijaros qué fácil es, qué sencillo es manipular. Entonces, ¿qué están haciendo con los bulos? Pues te están poniendo un bulo y tú te lo crees, y lo compartes, y lo comentas, y te indignas, y pones caras cabreadas. Te ponen otro bulo y más de lo mismo, porque claro, lógicamente ya vienes cabreado del otro. Te ponen otro bulo, igual. Y el siguiente bulo puede ser que lo que te pidan es, te llegue un email pidiéndote que introduzcas las claves de tu banco porque escriben el nombre de tu banco que se ha bloqueado tu cuenta y que necesitan tus claves. Y tú estás en un periodo en el que te estás creyendo todo. Tú estás en un momento de alta sugestionabilidad. Tú estás en un momento en el que te has creído una cosa, te has creído otra, te has creído otra, y tu mente te va a permitir introducir la clave. ¿Para qué? Para sacarte el dinero del banco. O sea, no pensemos que estos bulos tienen otro sentido. También hay
Los bulos, por supuesto, que lo que quieren es, pues no sé, que nos quedemos sin gobierno o sin médicos, no lo sé. Digamos que hay bulos que van con maldad, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo que hay que hacer es analizar realmente qué es lo que estoy sintiendo. Si estoy sintiendo rabia, no tengo por qué sentir rabia. Entonces lo que tengo que hacer es evitar todo lo que me está generando esa rabia. Si tenéis alguna pregunta, escribid por aquí, voy a leer lo que me habéis escrito. Vale, yo trabajo en Mercadona y llevo la ansiedad y el estrés por las nubes desde que empezó esto. Porque mi marido es de riesgo y yo estoy expuesta todos los días. Vale, María, entonces tú eres, digamos, del caso 2. Es decir, tu problema no es real. Podría ser real, pero no es real. Con lo cual, tú ahora mismo ya te estás preocupando como si realmente estuviera ocurriendo esa desgracia. Tú tienes en tu mente que está ocurriendo ya. Por eso estás sintiendo ese miedo y por eso estás sintiendo esa ansiedad. Pero no ha sucedido. ¿De acuerdo? Con lo cual, ese nivel tiene que bajar. Lo único que estás haciendo es anticiparte. Es normal que estés preocupada porque tu marido es de riesgo y tú estás expuesta todos los días. Es normal. Pero si entras en pánico, si entras en pánico, lo que vas a hacer es que tu médico interno, tus defensas, tu sistema inmunológico va a bajar. Y entonces sí que te vas a encontrar expuesta. Entonces va a ser mucho más fácil de que enfermes. Es decir, tienes que manejar esa ansiedad ya. Porque si no, esa misma ansiedad te va a hacer que caigas enferma. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hacer un ejercicio para que os relajéis. Os vuelvo a repetir, tenéis aquí mi teléfono, lo he puesto precisamente para que me escribáis y me pidáis un audio de autohipnosis para poder relajaros y dormir. Repito, si necesitáis mi ayuda, estoy ayudando ahora mismo a personas a hacer, por medio de Skype, estoy ayudando a personas a solucionar estos problemas. Porque, ¿qué va a pasar, María? ¿Qué va a pasar? Es que da igual realmente que te enfermes o que se enferme tu marido, da igual, es que tú ya lo estás padeciendo. Y es que puede ser que ahora mismo tus defensas estén tan bajas que una simple gripe te genere algo que te tengas que ir al médico, que te tengas que ir al hospital, y ahora no es el momento. Tenemos que tener nuestras defensas fuertes para no colapsar las urgencias. Con lo cual es muy, muy importante que ahora mismo no tengamos esos miedos, porque son infundados. Solamente es un pensamiento, es algo que yo creo que va a ocurrir, pero no está ocurriendo. Os recuerdo en los vídeos anteriores que os lo he dicho, os lo he dicho ya varias veces, que realmente la realidad no es lo que sucede, sino cómo interpretamos lo que sucede. Es decir, María, ahora mismo tú estás interpretando la realidad desde un punto de vista de inseguridad, de desconfianza, puede ser incluso que de baja autoestima, ¿vale? Es decir, el problema venía ya de atrás y ahora mismo lo que ha hecho ha sido agudizarse. ¿Vale? Si tenéis alguna pregunta me la hacéis. Angélica, vale, es verdad, no tengo ni idea de qué crees que es verdad, pero bueno, me alegro. Hola, Ana. ¿Tiene que ver con tu estado de ánimo? ¿El qué exactamente? Claro, es que tu estado de ánimo lo es todo. Todo. O sea, le damos mucha importancia a nuestro físico, pero es que nuestro estado de ánimo es el que fortalece o el que debilita a nuestro físico. Lo he dicho ya muchas veces, cuando tú te enfadas, cuando tienes un mal rollo, cuando tienes un momento de preocupación, es para tu cuerpo, es como si te tomaras un chupito de veneno. ¿Cómo te crees que le afecta? Es decir, el estado de ánimo, claro que afecta al físico. ¿No te ha pasado nunca de sentirte, de tener una discusión, de tener un problema y notar cómo tu cuerpo se viene abajo? ¿No lo has notado nunca? En ese momento tus defensas están por los suelos. Tu médico interno está estresado o está ansioso o está depresivo, está preocupado, con lo cual cualquier cosa que venga nos va a afectar.
De hecho, os invito a que veáis el vídeo que he compartido hoy bueno, pues está muy bien explicado realmente qué es lo que hace el COVID-19 en nuestro cuerpo. Y habla claramente, depende de nuestro sistema inmunológico. Si nuestro sistema inmunológico está fuerte, tienen menos posibilidades de afectarnos. Vale. Entonces sí, Ana, tiene que ver muchísimo con el estado de ánimo. Todo que ver. Hola, Mónica. Katy, muy interesante mis palabras. Bueno, pues me alegro. Si me dices por aquí que te inquieta, pues mira, perfecto, porque al fin y al cabo lo que estoy haciendo ahora mismo es contestando preguntas que me habéis hecho. ¿Se me ha ido el directo? ¿Hay alguien? ¿Se me ve? O decidme algo, por favor. Esto sí que, ahora sí que entro yo en pánico. María, ¿sabes qué pasa? Que tengo también a mi hija embarazada y ella lo está pasando muy mal, claro. Y yo no puedo hacer nada por ella y eso también me afecta, claro. Es uno de los principios que tiene nuestra mente, ¿vale? Que otro día seguiremos hablando de los principios de la mente. Y es que es imposible que no comuniquemos, con lo cual, si tú te encuentras mal, tu hija no puede estar bien. Hay muchas veces que viene una persona y dice, mira, quiero que le hagas terapia a mi hijo porque lo necesita, porque está fatal, porque no sé qué, y yo es que no duermo y ya no sé qué hacer. Mira, vamos a hacer terapia primero contigo, ¿vale? Porque desde ese estado de ánimo, desde esa preocupación excesiva, no vas a poder ayudar a tu hijo. De hecho, le estás transmitiendo ya esa preocupación. Con lo cual, María, pues lo que ocurre es que se genera un bucle y, lógicamente, tienes que tener en cuenta una cosa. El problema lo tiene a la persona a la que le preocupa. A lo mejor a tu hija lo que le está preocupando es verte a ti mal. Piénsalo. Y también tiene muchísimo que ver con los traumas, que ya lo hemos hablado. Cuando nacemos, si vemos a nuestros padres traumatizados, depresivos, ansiosos, lo que estamos aprendiendo realmente es a ser así. ¿De acuerdo? Entonces es muy difícil que no seamos de esa forma. No quiero decir que siempre pase, pero es muy probable. María, tienes que estar bien tú. Y si tú estás bien, tu hija va a estar mejor. Te lo aseguro. ¿Vale? Y si no sabes, confío en que te vas a quedar hasta el final de la sesión. Vamos a hacer ahora hipnosis. Y si todavía necesitas más ayuda, ya sabes, estoy a tu disposición, ¿vale? Tenéis una sesión gratis todos los que estáis aquí. Ana, gracias. Vale, gracias a ti. A ver, María, le voy a comentar que hable contigo, a ver si la tranquilizas. Sí, la puedo tranquilizar, pero muchas veces esa persona lo que a lo mejor le está preocupando es ver a su madre mal. De hecho, tú me estás diciendo que te preocupa mucho porque tu marido es de alto riesgo. Es decir, estás transmitiendo esa preocupación, María, sin querer. Muchas veces nos preocupamos y creemos que de esa forma lo vamos a hacer mejor y vamos a cuidar más de las personas, pero no es así. Mirad, os voy a hacer una pregunta y quiero que me escribáis por aquí, ¿vale? Vamos en un avión, vamos todos en un avión y de repente ahí se despresuriza la cabina, saltan las mascarillas y tenemos muy poquito tiempo para salvarnos. Vamos con toda nuestra familia. ¿Tú qué es lo primero que haces? Coges la mascarilla y ¿qué haces? Estás tú y tu familia. Escríbeme por aquí qué es lo que harías. Mientras sigo leyendo. Hola, amigo Gustavo, te veo y escucho. Me alegra. Está todo bien. Vale. Eso, a lo mejor se ha ido un momento y ha vuelto. Sí que se me ve. Gracias. Se me ve, Lada. Gracias. Escríbeme, ¿qué es lo que harías en el caso de ir en un avión? De repente tienes muy poco tiempo, tienes un minuto para
para ponerte bueno, para hacer algo con la mascarilla, ¿de acuerdo? Estás con tu familia, ¿qué es lo que harías primero? Vale, se me ve, vale, venga, espero vuestras respuestas. ¿Qué es lo que harías primero? ¿Qué harías primero? Tienes la mascarilla de oxígeno y estás con tu familia. ¿Qué harías primero? Vale, María, te entiendo. Ahora seguimos hablando. Escríbeme, ¿qué es lo que harías en ese caso? ¿Qué harías si estás en un avión y de repente saltan las mascarillas porque tienes un minuto de oxígeno? No tienes más tiempo. ¿Qué haces? Y tienes a tu familia al lado. ¿Qué haces con la mascarilla? De todas formas, sí, claro, yo le puedo ayudar. Le puedo ayudar a tu hija perfectamente. Tú, vale, María se la pondría a sus hijos. Perfecto. Venga, poner más. ¿Qué es lo que haríais? Que cada uno ponga lo que haría en ese momento. Ella padece, claro, por vosotros, lógicamente, y tú padeces por ella. De todas formas, vuelvo a repetir que el problema lo tiene a quien le preocupa. A lo mejor a ti te preocupa más, incluso, que a ella. Habría que hablar con ella, ¿vale? Y a lo mejor ella te dice, yo no necesito terapia. O sea, venga, poned por aquí, ¿qué haríais con la mascarilla? ¿Hay alguien? Gustavo, me la pongo yo y ayudo a los demás. Bueno, es otra forma de verlo. Venga, ¿quién más? Claro, le toca dar a luz en julio y no sabe si va a estar sola y no podemos estar con ella. Bueno, en principio, ¿por qué no vas a poder estar con ella? Si tu sistema inmunológico está fuerte, tienes muy pocas probabilidades de que te afecte el virus, por estadística. ¿Alguien más escribe qué es lo que haría con la mascarilla? Que vamos a empezar enseguida con la hipnosis. ¿Alguien más que le gustaría opinar? Bueno, como quiero empezar ya con la hipnosis, a ver, María, si le pones la mascarilla a tus hijos, vas a morir tú. Y si mueres tú, ya no puedes ayudar a tu familia y van a morir ellos también. Por lo tanto, lo que dice Gustavo, me la pongo yo, primero me salvo yo. Y cuando me salvo yo, puedo salvar a los demás. No podemos intentar salvar a los demás si nosotros nos estamos ahogando. No sé si me explico. Por lo tanto, es muy importante que te salves tú. Y vuelvo otra vez. Si tú te salvas, tu hija, vas a poder ayudar a tu hija y tu hija va a poder confiar en que su madre le puede ayudar. ¿Cómo se va a sentir tu hija embarazada, a punto de dar a luz y viendo a su madre ahogándose? Lógicamente, ella también se va a ahogar. De ahí la importancia que tiene el que realmente la clave del cambio en nuestra vida la tenemos nosotros. No tenemos que esperar a que cambien los demás. Si tú cambias, tu hija cambiará. Tu mundo cambiará. Vale.
Bien, pues venga, nos ponemos todos en un lugar cómodo. Y ahora sí quiero que me digáis, yo ya estoy, en un lugar cómodo donde me oigáis bien, donde nadie os moleste. No hace falta que estés en absoluto silencio, no hace falta, no es necesario. Pero sí que en un lugar, bueno, donde no haya ruidos, donde si se oye algo de fondo, pues no pasa nada. Estoy, Gustavo, muy bien. ¿Quién más está? Id poniendo por aquí, seguimos, porque quiero saber cuántos estamos. Vale, ya estás, María. Quiero saber cuántos estamos. Y cuanto antes me pongáis estamos, empezamos. Vamos, colócate en un lugar cómodo, en un sillón, en una cama, en un sitio donde nadie te moleste y donde puedas sentirte bien. Hola, Remedios, ¿ya estás? A ver, ahora me escribís todos a la vez. Es que puede ser que esto llegue. Me acabo de conectar, Aura. Vale, pues estás a tiempo, Aura. Colócate en un sitio donde nadie te moleste, en un sitio lo más cómodo posible. Puede ser una cama, un sillón, un sofá, donde nadie te moleste y simplemente escucha mi voz. Isabel, ¿estás? Vale. Remedios, ¿estás? Almudena, ¿estás? Angélica, ¿estás? Vale, Aura, ¿estás? Vale, mientras me vais poniendo que ya estáis, os tengo que decir, para los que no hayan estado nunca hipnotizados, que la hipnosis es un estado totalmente natural de tu mente, es un estado, yo siempre digo que es el estado perfecto para hacer terapia, o sea, para cambiar cualquier aspecto de tu vida. Y por supuesto, no es para tenerle miedo. Antes lo he dicho, hay que tenerle miedo a la hipnosis que estamos recibiendo ahora mismo de la calle, de las redes sociales, de lo que nos llega al WhatsApp, porque eso es hipnosis, no os quepa la menor duda. Y ahora mismo nosotros estamos en un estado de alta sugestionabilidad. Por lo tanto, si la hipnosis es un estado natural, no hay que tenerle miedo, porque la hipnosis que vamos a recibir a continuación, la que recibimos en terapia, va a ser siempre positiva, siempre va a ser para que consigas algo, mejores o elimines algún aspecto de tu vida. Lada, voy enseguida, vale. Tienes que saber que, bueno, pues que no te vas a quedar dormido ni nada de esto. Si te quedas dormido, de hecho, vas a dejar de escucharme. La hipnosis no tiene nada que ver con dormir, tiene más que ver con soñar, porque lo que vamos a utilizar es tu imaginación, para que tú imagines una serie bueno, pues yo te voy a ir guiando para que tú vayas imaginando, y esa imaginación, como hemos dicho en otros directos, se va a convertir en realidad, es lo que es tu realidad, ¿de acuerdo? Esa imaginación va a generar unas emociones, y esto es lo que realmente hace que se transformen cosas en tu vida, tanto para bien como para mal. Entonces no se duerme, no se pierde el control, nadie se va a quedar hipnotizado para siempre, eso es imposible, no puede pasar, porque nadie está dormido, ni te voy a suministrar ninguna droga, ni ningún medicamento, con lo cual es imposible que te quedes hipnotizado para siempre. Puede ser que te duermas, que te pases de relajación y, bueno, pues te duermes. Bueno, pues alguien te despertará, o tú solo o tú sola te despertarás cuando quieras. Lo peor que puede pasar con la hipnosis es que no te pase nada, es que no sientas nada. ¿Y qué es lo que debes hacer? Pues lo que debes hacer es seguir mis instrucciones. Y sobre todo es dejarte llevar. Esa es la clave. Déjate llevar.
Deja de pensar si lo que estás haciendo, lo que estoy diciéndote, tiene sentido o no tiene sentido. Simplemente déjate llevar. Y si te dejas llevar, vas a vivir un momento de relajación, no solo físico, sino mental. Puede ser que vivas la experiencia más agradable de tu vida. Puede ser que conectes con tus emociones y te haga ver la vida desde otro punto de vista. Todo ello si te dejas llevar. Si no te dejas llevar, no ocurrirá nada. Simplemente yo estaré diciendo unas palabras que no estarán llegando a ningún lugar. Por lo tanto, escucha mis instrucciones, concéntrate solo en el sonido de mi voz, y mientras te concentras en el sonido de mi voz, quiero que ahora empieces a fijarte en un lugar, en un punto que hay enfrente de ti, un punto fijo, puede ser en la pared o puede ser en el techo, pero que esté por encima del ángulo de tu visión. Quiero que empieces a mirar a un punto que esté alto y que mires a ese punto y que recuerdes dónde está ese punto, porque dentro de un rato te voy a volver a decir que vuelvas a mirar. A partir de este momento solo escuchas el sonido de mi voz, solo escuchas la música de fondo y miras a ese punto. A partir de este momento no existe nada más que ese punto. Y observa que a medida que miras a ese punto, que está por encima de tu ángulo de visión, empiezas a sentir como mis palabras empiezan a relajar tus párpados. Quiero que empieces a sentir como tus párpados se empiezan a cansar, como cuando tienes mucho sueño, y sientes como a medida que miras a ese punto, respiras y escuchas mi voz, empiezas a sentir cómo tus párpados empiezan a pesar. Cada vez te cuesta más trabajo mantenerlos abiertos, pero no quiero que los cierres todavía. De hecho, quiero que no parpadees, y si lo haces, que sea lo menos posible. Solo quiero que respires profundo. Quiero que inhales, que retengas unos segundos y que exhales lentamente. Eso es. Quiero que a partir de este momento la respiración sea tranquila, sea profunda. Que cuando inhalas se llenan tus pulmones, que sientas como se llenan por completo tus pulmones. Una vez que tienes los pulmones llenos de oxígeno, quiero que retengas ese oxígeno. Y cuando exhalas, quiero que lo hagas lentamente, por la boca. Inhalas por la nariz, retienes, exhalas por la boca. Lentamente. Eso es. Y si te das cuenta, esta manera de respirar está haciendo que tus párpados se vuelvan muy pesados, como si fueran de plomo. Quiero que hagas fuerza para mantenerlos abiertos, porque voy a contar hasta 3, y cuando cuente 3 sí que te vas a dar permiso a ti mismo, a ti misma, para cerrar los ojos y duplicar el estado de relajación en todo tu cuerpo. 1, sigue respirando profundamente y sintiendo cómo con cada respiración los párpados se vuelven más y más pesados. 2, sientes cómo los párpados pesan, como si estuvieras muy cansado, como cuando tienes mucho sueño y casi no puedes abrir. De hecho, tienes muchas ganas de dormir. Y sientes cómo pesan, como si fueran de plomo. Eso es. Toma una respiración profunda ahora. Y 3 ahora. Cierra los ojos. Date permiso a ti mismo, a ti misma, para duplicar el estado de relajación absoluto. Siente como una ola de relajación que atraviesa tu cuerpo y una ola de relajación que atraviesa tu mente. Y siente como tus párpados se relajan profundamente. Y esa relajación la transmites a todo tu cuerpo, cada fibra, a cada nervio, a cada poro de tu cuerpo, sintiendo como si tu cuerpo empezara a pesar cada vez más. Empieza a notar cómo el cuerpo pesa. Es una pesadez agradable, curiosa. Y empiezas a sentir como si
el lugar en el que estás apoyado en este momento te atrajera hacia abajo y sientes cómo tu cuerpo cada vez pesa más. Observa cómo la cama, el sillón, la silla o donde te encuentres está soportando todo ese peso que cada vez es más y más grande y no te pide nada a cambio. Sigue respirando profundamente y sintiendo cómo con cada respiración tu cuerpo pesa más y más. Quiero que empieces a tomar respiraciones profundas y que cada vez que inhalas, imagines que lo que entra por tu nariz es una luz muy brillante, de un color que te encanta, un color muy brillante. Imagina cómo esa luz entra por tu nariz. Esa luz es energía positiva, es fuerza, es seguridad, es felicidad. Observa cada vez que inhalas cómo esa luz entra hasta el fondo de tus pulmones. Eso es. Inhalas por la nariz, entra esa energía y una vez que tienes los pulmones llenos de esa energía positiva, retienes unos segundos y distribuyes por el interior de tu cuerpo toda esa respiración, toda esa energía de ese color tan bonito, tan brillante, que tanto te gusta. Conduce esa energía por cada fibra, por cada poro, por cada nervio de tu cuerpo, de tu interior. Siempre tenemos alguna parte nuestra, de nuestro cuerpo más estresada, más angustiada. Siempre hay alguna parte nuestra más dolorida o con más dudas. Yo te invito a que mientras retienes esa respiración, en el paso número 2, mientras retienes esa energía, que la dirijas hacia esa parte, hacia ese punto de tu cuerpo que necesita ser relajado, que tiene más dudas, que tiene más estrés. Tranquilamente, a tu ritmo. Respiras profundo por la nariz y cuando retienes, observa cómo canalizas toda esa energía de ese color tan brillante por el interior de tu cuerpo. Y observa incluso como si hay partes de tu cuerpo que se puedan sentir más doloridas y que cuando tú conduces esa energía, el dolor disminuye o simplemente desaparece. Y es curioso, porque todo es gracias a tu imaginación. Eso es. Lo estás haciendo genial. Y ahora cada vez que exhales, procura que sea de una manera muy lenta por la boca. Cada vez que exhales, te deshaces de todo síntoma de tensión, ansiedad, estrés. Procurando que la exhalación sea más larga que la inhalación. Porque de esta manera estás activando el principal nervio relajador de tu cuerpo, que se llama nervio vago. Y sigues respirando, inhalas por la nariz y eres consciente de cómo entra esa energía, esa luz positiva por tu nariz que llega al fondo de tus pulmones y una vez que está en tus pulmones la distribuyes por aquellas partes que más lo necesitan. Y una vez que esa energía ha pasado por el interior, la expulsas lentamente con la exhalación. Eso es. Y cada vez te sientes más y más tranquilo, tranquila, relajada, relajado. De hecho, quiero que pongas ahora toda tu atención en tus párpados. Quiero que mires, que mantengas los párpados cerrados, pero que gires los ojos hacia arriba como mirando hacia tu frente. Quiero que imagines que en tu frente hay una ventana por la cual tú puedes ver a través de ella. Quiero que con los párpados cerrados en todo momento mires hacia ese punto de tu frente, como mirando hacia el exterior. Y eso te hace sentir genial,
ojos arriba, párpados abajo. Y quiero que empieces, que mientras miras a esa ventana ficticia, mientras respiras profundamente, mientras escuchas mi voz, quiero que empieces a sentir cómo sería relajar tanto tus párpados, tener los párpados tan relajados, tan dormidos, que si quisieras abrirlos no se abrirían. Pero no quiero que lo intentes todavía, solo quiero que lo imagines. Solo imagina cómo sería intentar abrir los párpados por unos segundos y ver que no se pueden abrir y que cuanto más intentas abrirlos, más se relajan, más se desconectan. Esos 256 músculos que hay alrededor de tus párpados totalmente desconectados. De hecho, quiero que sientas como si tus párpados tuvieran un pegamento. Solamente va a ser por unos segundos, no te preocupes, porque te lo vas a pasar genial cuando sientas, cuando yo te diga que intentes abrir los párpados. Vas a ver que es imposible, que cuanto más lo intentas, más se pegan. Es un pegamento muy fuerte, una cola de contacto, que cada vez pega con más fuerza tus párpados. Así que voy a contar hasta 3. Cuando cuente 3, se moverán tus cejas, se moverá tu frente, pero tus párpados se mantendrán abajo pegados, cerrados, sellados, imposibles de abrir. Y cuanto más intentas abrirlos, más se van a pegar. Y eso te va a hacer sentirte genial. De hecho, te va a dar hasta la risa, porque vas a ver algo increíble que provoca tu imaginación. Así que voy a ir contando y vas a imaginar con mucha más fuerza todo esto. 1. Siente como tus párpados están totalmente fundidos, como si no existieran. Sigues mirando arriba, adentro, arriba, a esa ventana ficticia que hay en tu frente. 2. Siente los párpados 1000 veces más pegados, totalmente fundidos, como si fueran 2 persianas de plomo imposibles de abrir. Y ahora 3. Intentas abrirlos y cuanto más lo intentas, más se pegan, más se cierran, más se sellan. Totalmente pegados, sí, eso es. Cuanto más lo intentas, más se pegan. De hecho, cuanto más lo intentas, más se pegan, menos puedes y más risa te da. Porque todo es gracias a tu imaginación. Es muy curioso, es la cosa más curiosa que te ha pasado en tu vida y te da mucha risa. Eso es. Ahora voy a contar hasta 3 y cuando cuente 3 vas a dejar de intentarlo y te vas a relajar 1000 veces más profundo. 1, 2, 3 ahora. Eso es. Dejas de intentarlo, lo estás haciendo genial. Porque tienes una mente maravillosa, capaz de imaginar. Eso es. Sientes como todo tu cuerpo cae mucho más pesado. De hecho, tu cuerpo ahora pesa 5 toneladas. Es muy pesado. Sientes cómo todo tu cuerpo se vuelve muy pesado. Y te das cuenta de que uno de tus brazos es totalmente ligero. Todo el cuerpo es muy pesado, sientes mucha pesadez en todo el cuerpo, en los párpados. Pero hay uno de tus brazos que es muy ligero. Es tan ligero que es como si estuviera hueco, como si fuera de corcho, de cartón. Pero un cartón muy fino. De hecho, sientes como a medida que respiras, ese brazo es cada vez más y más ligero. Es mucho más ligero que una pluma. Es totalmente ingrávido. Tan ligero que una leve brisa elevaría tu brazo. Y ahora, mientras sigues imaginando lo ligero que está tu brazo, quiero que imagines que atamos a tu muñeca 50 globos de helio que tiran con muchísima fuerza de ese brazo. Quiero que sientas cómo esos globos tiran con mucha fuerza de tu brazo hacia arriba. Y quiero que sepas que esos globos no solo contienen helio, esos globos contienen todas tus inseguridades, todos tus miedos, todas tus angustias, tus dudas. Y quiero que observes que cuanto más ligero es tu brazo, más fuerte tiran esos globos, llevándose todo eso que ya no necesitas en el día de hoy. Quiero que sientas cómo esos globos se hacen cada vez más fuertes. De hecho, ahora ponemos 50 globos más. Son enormes, gigantes, de bellísimos colores. Miras hacia arriba y los ves. Cómo quieren salir disparados hacia arriba. Lo impide tu muñeca, que empieza a elevarse poco a poco. Y que vas sintiendo cómo a medida que tu muñeca se eleva,
esos globos se van haciendo cada vez más fuertes y se van llevando todo eso con lo que has decidido deshacerte en el día de hoy. Todas las angustias, las dudas, la ansiedad, el estrés. Y observa cómo con cada respiración esos globos se hacen más y más fuertes. Cuanto más fuertes son esos globos, más se eleva tu brazo. Y cuanto más se eleva tu brazo, más pesa todo el resto de tu cuerpo. Eso es. Sintiendo una sensación muy, muy agradable por todo el cuerpo. Y cuanto más pesa tu cuerpo, más ligero se vuelve ese brazo, llevándose a todas esas cosas que ya no quieres, la ansiedad, las dudas, los problemas. De hecho, voy a contar hasta 3. Cuando cuente 3 voy a cortar esa cuerda que une los globos con tu muñeca. Los globos van a salir disparados a toda velocidad hacia arriba y se van a perder y se van a llevar con ellos toda esa angustia, todas esas dudas. Cuanto más se eleva, cuanto más fuerza tienen esos globos, más lejos se van a llevar todas esas angustias, todas esas dudas, esos problemas. Voy a contar hasta 3. Cuando cuente 3 voy a cortar la cuerda. Tu brazo va a caer pesado como el resto de tu cuerpo, va a pesar 1 tonelada y esos globos van a salir totalmente disparados hacia arriba, perdiéndose y llevándose por completo todo eso que ya no necesitas. 1. Sintiendo cómo los globos tiran con más fuerza, se quieren escapar. 2. 3. Ahora corto esa cuerda y los globos salen disparados y observas cómo suben al mismo tiempo que tu brazo cae muy pesado, tan pesado que es como si pesara 5 toneladas. Eso es. Observa esos globos, cómo se van, cómo se alejan de tu vida para siempre, cómo se llevan todo eso que te molestaba. Puedes sentir incluso como a medida que esos globos se van, sientes en tu cuerpo ese vacío. Ya no sientes ese peso, ya no sientes esa sensación molesta que sentías en tu cuerpo. Eso es. Y ahora te sientes bien, muy relajado, muy relajada. Sigues escuchando mi voz. Y ahora quiero que te dejes llevar como nunca antes lo habías hecho. Que dejes que tu mente subconsciente busque en el archivo de tu mente el momento en el que te sentías con más seguridad de tu vida. No lo pienses, simplemente déjate llevar y el primer pensamiento, la primera imagen que te venga, esa es el momento de más seguridad de tu vida. Quizás estabas haciendo un trabajo, una actividad, un hobby, algo que te genera mucha seguridad, mucha confianza y mucha autoestima. Quiero que observes lo que ves en esa escena en la que estás haciendo eso, que tanto te gusta, que tanto placer físico, tanto placer emocional te genera. Que subas los colores, subas la intensidad, subas el brillo, que observes con quién estás, dónde estás, qué llevas puesto, que mires los colores y que aumentes la intensidad. También quiero que escuches lo que escuchas cuando estás haciendo eso que tanto te gusta. Si hay alguien que dice algo, si hay alguna música, algún sonido. Y ahora quiero que le subas el volumen y que percibas más los sonidos. Eso es. Y ahora quiero que sientas esa seguridad, esa confianza, esa autoestima dentro de ti. Cómo recorre cada fibra, cada nervio, cada poro de tu cuerpo. Siente esa seguridad de cuando estás haciendo eso que tanto te gusta. Siente esa sensación de tener el control absoluto de cuando estás haciendo eso que tanto te gusta. Y ahora cierra el puño de tu mano dominante, ciérralo fuerte. Eso es, y quiero que empieces a respirar profundamente. Quiero que tomes 3 respiraciones profundas y que ancles esa sensación de seguridad, de confianza, de autoestima que estás sintiendo en este momento. Esta sensación de relajación, de paz, de tranquilidad absoluta, tanto física como mental. Quiero que mientras cierras tu puño y tomas 3 respiraciones profundas,
ancles esa sensación a tu puño, para que a partir de este momento, estés donde estés o con quien estés, simplemente cerrando tu puño con lo mismo que estás haciendo ahora mismo y tomando 3 respiraciones profundas, vuelvas a sentir esta sensación increíble que estás sintiendo ahora. Es la mejor sensación que has sentido en tu vida y te hace sentirte genial. Eso es. A partir de este momento, estés donde estés o con quien estés, simplemente cerrando tu puño y tomando 3 respiraciones profundas, volverás a sentir esto que sientes ahora. Pero cada vez será más intenso y cada vez será más profundo, cada vez será más rápido y cada vez será más agradable. Eso es. Eso es. Y respiras profundo ahora, integrando todo esto, sintiendo como cada fibra por tu cuerpo, cada centímetro de tu piel, de tanto de tu interior como de tu exterior, se impregna de esa seguridad, de esa confianza, de esa autoestima. Y te sientes bien, te sientes genial. Eso es. Inhalas fuerte y te llenas de esa energía positiva. Eso es. Muy bien. Lo has hecho genial porque tienes una mente maravillosa, capaz de cambiar, modificar o eliminar cualquier cosa de tu vida. Voy a contar hasta 5. Cuando cuente 5 estarás totalmente despierto, despierta, alerta, lleno de energía, muy, muy contento y no vas a poder parar de sonreír porque sabes que algo a nivel inconsciente, algo a nivel muy profundo ha cambiado. Cuando cuente 5, sabes que vas a ver las cosas desde otro punto de vista, porque a partir de este momento los problemas los vas a ver desde el punto de vista de las soluciones. Y porque esto va a hacer que todo tu día a día cambie. Esta noche vas a dormir genial, como nunca antes lo habías hecho. Y a partir de este momento vas a empezar a ver las cosas distintas. Vas a darte cuenta, ahora sí, de que este momento va a pasar, de que este momento que estamos viviendo va a pasar y que lo vas a aprovechar, porque vas a vivirlo al 100%. Incluso dentro de tu casa vas a aprovecharlo al máximo. Voy a contar hasta 5. Cuando cuente 5 vas a tener la certeza de que si tienes alguna duda, me tienes a tu disposición y vas a poder llamarme en cualquier momento para seguir disfrutando de toda esta relajación, de todo este cambio que está sucediendo ahora dentro de ti. Voy a contar hasta 5 y vas a saber que a partir de este momento, cada vez que tú cierres tu puño, cada vez que tomes 3 respiraciones profundas mientras lo haces, vas a volver a revivir este momento, esta sensación, que es la mejor sensación, el mejor momento, la mejor experiencia de tu vida. Voy a contar hasta 5 y cuando cuente 5 estarás totalmente despierto, despierta, alerta, lleno de energía, muy, muy contento, pero todo tu cuerpo se habrá quedado totalmente pegado al lugar donde te encuentras y no vas a poder. De hecho, cuanto más intentes despegarte, más se va a pegar y te va a dar mucha risa porque vas a intentar despegarte, vas a estar con los ojos abiertos, totalmente despierto, totalmente despierta, pero es como si tu cuerpo estuviera totalmente pegado al lugar donde te encuentras hasta que yo te lo diga y te vas a reír mucho. 1, sintiendo la energía como sube por tus pies, tus rodillas, tu pecho, tu garganta. 2, sientes esa energía en cada célula, en cada fibra, en cada nervio de tu cuerpo, volviendo a la vida totalmente revitalizado, como si algo hubiese cambiado realmente dentro de ti. 3, toma una respiración bien profunda, llenando los pulmones de aire fresco, limpio, energía y amor a la vida. 4, sientes cómo estás totalmente despierto, como totalmente despierta, pero todo tu cuerpo se ha quedado totalmente pegado. Y 5, ahora abres los ojos. Te sientes genial, te sientes muy, muy bien, estás totalmente pegado, totalmente pegada y te da mucha risa porque cuanto más intentas despegarte, más te pegas, más pegado, eso es. Ahora contaré hasta 3 y cuando cuente 3 tu cuerpo se despega y es la mejor experiencia de tu vida. 1, 2, 3, ahora totalmente despegado, totalmente despegada y ahora sí, tienes muchas ganas de escribir tu experiencia por aquí. Tienes muchísimas ganas de ser el primero, de ser la primera en decir lo bien que te ha sentado todo esto, lo bien que te has sentido y lo genial que te ha parecido. Esta grabación se eliminará cuando termine este momento, con lo cual, enhorabuena por haber vivido la experiencia. Y ahora sí,
Escríbeme. Estás totalmente despegado, totalmente despegada. Vamos, los ojos abiertos. Ya no se te pegan. Todo lo contrario, te sientes muy, muy ligero, muy ligera y con muchísimas ganas de escribir tus sensaciones ahora. Estoy esperando a que me escribas tus sensaciones. Vamos, Gustavo, venga, empieza tú. Si alguien está pegado, cuento hasta 3 y cuando cuente 3 se te despegas por completo. 1, 2, 3 ahora. Totalmente despegado, totalmente despegada, con los ojos abiertos. Ese pegamento ha desaparecido por completo y te sientes genial. Con el cuerpo muy, muy ligero, una sensación muy, muy ligera, una sensación de paz, como si te hubieras quitado un peso de encima, un gran peso de encima. Eso es. Y quiero que empieces a escribir ya. ¿Cuáles han sido tus sensaciones? ¿Qué has sentido? Hay personas que habrán entrado en un estado profundo, en un estado de sonambulismo. Habrá personas que han estado en un estado medio, un estado ligero. Contadme por aquí en qué estado habéis estado. ¿En qué estado habéis disfrutado? Lada, me encanta, me siento muy bien, pero cuéntame más, cuéntame más. ¿Se te han pegado los ojos? ¿Te ha subido el brazo? ¿Se te ha pegado el cuerpo? Angélica, hoy una palabra que no voy a decir, que hay menores, con perdón. Ni dolor de espalda ni el hombro, no me duele nada. Toma ya, genial. No te pegaste al final, Gustavo, pero sí, todo lo demás excelente, como siempre. Gracias, Gustavo. Me alegro. Angélica, contadme si os han pegado los ojos, han subido el brazo, ¿qué es lo que más os ha gustado de todo? ¿Se os ha pegado el cuerpo? Remedios, me ha gustado mucho, he sentido todo lo que decías, súper a gusto. ¿Se te ha pegado algo? Venga, decidme si se os ha pegado los ojos, si habéis sentido el brazo elevarse, si habéis notado cómo el cuerpo se pegaba al asiento. Vamos, contadme. Contadme la experiencia, qué es lo que más os ha gustado, contadme si se os ha pegado algo. Vale, Lada, se te pegaron los ojos y sentía cómo subían los brazos. Muy bien, genial. Genial, Lada. ¿Alguien más? Remedios, sí, los ojos muy pegados. Qué sensación, ¿verdad? Contadme qué se siente cuando se te pegan los ojos. Aura, me ha gustado muchísimo, muy relajada, mi primera experiencia, genial, me he pegado a la cama como un bloque, genial, genial, es todo gracias a tu imaginación. Imagínate lo que puede llegar a conseguir tu mente. Si es capaz de pegarte los ojos, de pegarte a la cama, imagínate de lo que es capaz. Con la ansiedad, imagínate qué puede hacer la hipnosis con la ansiedad, con los miedos, con todo. Se subía el brazo, Remedios, muy bien. Lada, creo que aún sigo pegada a la cama y con mi perro pegado a mí. Vale, mira, Lada, escúchame atentamente, solo escuchas el sonido de mi voz. Eso es, voy a contar hasta 3. A medida que yo voy contando, vas tomando una respiración bien profunda y vas sintiendo cómo todo tu cuerpo se va despegando desde los pies hasta la cabeza. 1, toma una respiración profunda. Eso es, sientes como toda tu cabeza, como los hombros se van despegando, los brazos, ya puedes mover las manos. 2, toma otra respiración profunda, sientes como tu pecho, la espalda, los glúteos se van despegando, ya puedes ir moviendo las manos, los brazos, el tronco superior
Y 3, ahora despegas por completo las piernas, los pies, puedes moverte por completo, puedes mover los pies, puedes mover las manos y estás totalmente pegada, estás muy relajada, pero ligera, puedes moverte, estás totalmente despegada. Contadme, me hubiera gustado hacerlo con alguien en vivo, me hubiera gustado tener a alguien delante, pero bueno. Contadme. ¿Hay alguien más pegado? Por favor, decidme si puedes llamar a alguien y decir que te escriba, que te has quedado pegado, te has quedado pegada y yo te despego, no te preocupes. De hecho, si te has quedado pegado, si te has quedado pegada, lo que quiero es que sientas que quizás esa sensación que te ha dejado pegado es una sensación de pesadez, es una sensación de lastre que tienes que soltar y que ahora, con cada una de tus respiraciones, vas soltando todo ese lastre que se fue con los globos. Contadme, venga. Estoy preocupado porque, claro, hay gente que no está contestando y no sé si están pegados. No te preocupes que el pegamento no va a durar mucho. Estuve hace unos días y me quedé dormida. Hoy lo he vivido fenomenal. Vale, gracias, Remedios, me alegro. Lada, gracias. Muy a gusto estoy, de verdad. Genial, Lada. Si no tienes mi audio, pídemelo por aquí. Aquí tienes mi WhatsApp. Y repito que lo que he dicho antes, ¿no? Estoy haciendo terapia online, con lo cual te pones en contacto conmigo y podemos trabajar cualquier cosa y que tenéis una sesión gratis. Solamente por haber estado aquí el día de hoy. Venga, más comentarios. ¿Hay alguien que se ha quedado pegado? ¿Hay alguien que...? Contadme un poco qué es lo que más os ha gustado, que nos vamos. Nada, a ti, Remedios, gracias a ti. Dice escribiendo por aquí, ¿estamos todos bien? ¿Despegados? Venga, a ponerlo. No me quiero ir si se ha quedado alguien pegado. Hay veces, pues, que la persona tiene mucha imaginación y puede ser que haya alguien que se haya quedado pegado. Vale, me escribís por aquí todo ok, decidme, ponerme un dedo o lo que sea, venga, que todo está ok y ya nos vamos. Vamos a ir escribiendo por aquí porque nos vamos y ya, bueno, pues nos volvemos a ver dentro de 2 días. Estoy guay, vale, Angélica, me alegro. Nos vemos ya el próximo viernes, día 10. Estoy guay, vale. ¿Estáis todos bien? ¿Todo bien? Venga, es importante que me digáis todos estoy bien y ya nos vamos. Vale. Ahora, perfecto. De maravilla, es mi primera sesión de hipnosis. Espero que no sea la última, Lada. Cuando quieras, ya sabes por dónde me puedes encontrar.
Y repito que si alguien quiere el audio para dormir, para relajarse, me lo pedís por WhatsApp. ¿Estamos todos bien entonces, no? Vale, pues entonces, nada, espero que, bueno, pues que lo hayáis vivido todos, unos en mayor medida, otros en un poquito menos, que lo he hecho con la intención de que, bueno, de que podéis llevar este momento viéndolo desde otro punto de vista. Próximo día, 10, ¿a qué hora? Igual, a las 8:10. A las 8:10, siempre lo hago a las 8:10 porque a las 8 aplaudimos a todos nuestros héroes. Recordemos, nos tenemos que acordar de que ahora mismo a la gente que estamos aplaudiendo son funcionarios, ¿de acuerdo? Porque luego nos gusta mucho criticar a los funcionarios. Bueno, pues los que nos están ayudando ahora mismo son funcionarios. Así que después de los aplausos, pues a las 8:10 aproximadamente nos vemos por aquí. Y bueno, pues me gustaría que me pusierais por aquí o en privado qué es lo que os ha parecido, que si tenéis alguna duda, si queréis alguna cosa que hablemos en concreto, pues os lo agradecería. Gracias a ti, Lada. Y nada, que nos vemos el viernes. Muchísimas gracias por haber estado hasta el último momento. Gracias a la gente que sigue mis directos. Y ya sabéis que estoy a vuestra disposición. Nos vemos el viernes. Chao, chao.